Muchas veces no tenemos tiempo para nada. La vorágine por las actividades cotidianas ha provocado muchos descuidos en nuestra higiene personal y particularmente en la higiene bucal. ¿Cuáles son los factores que podrían atentar contra graves problemas en nuestra dentadura y en nuestra boca en su conjunto? Son algunas de las inquietudes que queremos resolver con nuestro invitado, el doctor Bernardo Venegas, director de la Escuela de Odontología de la Universidad de Talca. Hoy hablaremos sobre la salud bucal. Bienvenidos, esto es Agenda Región. Muy gentiles por estar en sintonía de Campus TV, el primer canal HD de la región del Maule de la Universidad de Talca. En este programa nos acompaña el doctor Bernardo Venegas. Bienvenido y gracias por estar con nosotros en Agenda Región, doctor. Gracias a ustedes por la invitación. Encantado de estar acá. Doctor, bueno, cuéntenos en primer término y fundamentalmente, ¿qué es la odontología? Bueno, la odontología es, en primer lugar, ¿verdad?, una carrera del área de la salud, cuyos fines, ¿verdad?, son el estudio y tratamiento de enfermedades bucales. Ahora, cuando hablamos de enfermedades bucales, principalmente se entiende en este caso las enfermedades más prevalentes, que son caries y enfermedad periodontal, las enfermedades de las encías. Sin embargo, también hay que involucrar en ello otras enfermedades que no afectan ni a los dientes ni a las encías, sino que a todas las mucosas de la cavidad oral en general. También la odontología tiene por objetivo estudiar y tratar alteraciones no solamente relacionadas con estructuras de la cavidad oral específicamente, sino que además con estructuras anexas, por ejemplo, glándulas salivales, incluso enfermedades a nivel de senos maxilares, maxilares probablemente tal, etc. Mucho se habla también, doctor, de que los cuidados principalmente pasan por el cepillado dental, pero la salud bucal implica todo el cuidado de la boca en su conjunto, ¿no? Absolutamente. Bueno, es verdad, como decíamos delante, dentro de las enfermedades más prevalentes está caries y enfermedades periodontales, las cuales son susceptibles de ser prevenidas, digamos, en forma bastante eficaz, simplemente a través de un cuidado adecuado de la boca, en términos de higiene principalmente, pero además en términos de, por ejemplo, alimentación. Pero también hay otros factores que influyen a nivel medioambiental, en los cuales, por ejemplo, incluso tenemos, como en algún momento mencionamos, algunos factores de tipo estrés que pueden afectar en la manifestación de algunas enfermedades de la boca. ¿Qué es lo que puede pasar, por ejemplo, si una persona está demasiado estresada y que ocurra en la boca? Sí, hay distintas alteraciones que ha sido comprobada su asociación al estrés. Por ejemplo, hay una alteración que se llama líquen plano, que consiste en la presencia de algunas placas blanquecinas o a veces rojizas, eritematosas se llaman, o algunas úlceras incluso, que se pueden presentar en la boca y que están asociadas a estrés. Actualmente, una de las patologías más asociadas a estrés es una alteración que se llama síndrome de boca urente, en donde el paciente lo que siente específicamente es un ardor localizado en alguna zona de la boca, principalmente la lengua, que no tiene ninguna explicación a través de alguna alteración local en la cavidad oral o alguna enfermedad sistémica, que también puede producir un síntoma parecido. Descartando eso, uno llega a pensar que hay un factor de estrés o alteración psicógena que está, digamos, afectando y haciendo que el paciente exprese su alteración sistémica, digamos, a través de estrés, a través de la boca. ¿Y estos comportamientos han aumentado a través de los últimos años, doctor? Lamentablemente sí, tanto aquí en Chile como a nivel internacional. Se sabe que los cambios en las digamos, conductas de la sociedad, en donde todos nosotros estamos permanentemente en una vorágine, tanto de trabajo como de distintas actividades, induce obviamente que la persona esté en una situación o esté más expuesta a estresores.
estresores medioambientales, que en este caso son del ámbito social y que influyen a través de, por ejemplo, estructuras específicas del organismo, como hipotálamo a nivel del cerebro o glándula hipófisis, por ejemplo, y finalmente a través del sistema de defensa del organismo, que es el sistema inmunológico, que se produzcan algunas alteraciones orgánicas que se expresan en distintas enfermedades. Vámonos a lo más específico. ¿Cuáles son los cuidados que son esenciales para que la gente tome conciencia respecto de la importancia de la salud bucal? Sí, es importante que todas las personas tengamos presente que, como decía yo al principio, las principales enfermedades que se producen a nivel de la cavidad oral en términos de prevalencia, que son la caries y la enfermedad periodontal, son posibles de ser prevenidas, como decía, simplemente con una buena higiene bucal. Esta buena higiene bucal que implica obviamente un cepillado adecuado, con un cepillo también adecuado, ¿verdad? Aparte del uso de algunos elementos complementarios como son, por ejemplo, la seda dental, o el uso de elementos que son para el aseo de la lengua, por ejemplo. Entonces, el aseo de la boca es lo esencial para disminuir el riesgo de formación de caries y enfermedades periodontales. Este cuidado tiene que ser sumamente cuidadoso también. Obviamente, por ejemplo, nosotros podemos decir que el cepillado adecuado debe hacerse y debe ser entrenado por un profesional odontólogo, es decir, no es lo mismo hacer un cepillado de una manera, digamos, sin ninguna instrucción por parte de cualquier persona, a un cepillado que ha sido enseñado por un dentista. Esto es importante en términos de que la eliminación de la placa bacteriana o biofilm actualmente se hace justamente a través de un movimiento adecuado del cepillo, que no es cualquier movimiento. ¿Cuál sería en este caso? Un movimiento vertical. Ya. Un movimiento vertical, digamos, bueno, hay que hacer, idealmente ocupar algunos implementos para enseñar esto, partiendo de las cerdas del cepillo apoyadas sobre la encía, bajando hacia la pieza dentaria o al diente, en forma vertical, como digo. Correcto. No en forma horizontal, porque justamente tiende a producir daño. Perfecto. Esa es la mejor manera entonces de poder cepillarse los dientes. También tiene que ver, por ejemplo, con la longitud del cepillado. Debe ser un cepillado en donde se abarquen todos los dientes, muelas, dientes, durante un tiempo de mínimo entre 3 y 5 minutos, después de cada ingesta de comida por parte de la persona. Por lo tanto, eso debe ser mínimo 3 veces al día. Y es muy importante, sobre todo el cepillado de la noche, previo al acostarse también. ¿Por qué razón es importante cepillarse los dientes antes de acostarse en este caso? Principalmente porque todos sabemos que en la boca hay una gran concentración bacteriana, hay muchas bacterias en la boca, y además en la noche, por ejemplo, disminuye la secreción salival, las glándulas salivales disminuyen su secreción salival, entonces tiende a haber una mayor concentración bacteriana. Entonces, al haber una mayor concentración bacteriana, hay mayor riesgo de formación de este biofilm o placa bacteriana, asociado, por ejemplo, a restos de alimentos que puedan haber quedado en la cavidad oral. Doctor, ¿y qué es lo que pasa si una persona o una familia inclusive no tienen el suficiente cuidado respecto de su salud bucal? Claro, obviamente de no tener ese cuidado, los resultados van a ser una gran presencia de caries y enfermedades periodontales o enfermedades de las encías, principalmente. Nosotros sabemos que sobre todo en esta región, estamos en una región en donde el índice de caries es bastante alto, es alto en todo el país, pero sobre todo en esta región. ¿Por qué razón, doctor? Tiene una relación, yo diría, con el alto índice de ruralidad que hay acá. Entonces, nosotros como séptima región somos una de las regiones que más índice de ruralidad tenemos, y eso ha sido asociado, ¿verdad?, a índice de salud bucal en general bajos, por sobre el promedio del país. Entonces, de partida, una mala higiene o un bajo cuidado de la salud bucal
implica como resultado caries y enfermedades periodontales, como decía, lo cual no tiene como único factor el cuidado individual, sino que también influye, por ejemplo, los controles periódicos que cada persona debe hacer con su odontólogo. También tiene, digamos, una gran influencia el control con su odontólogo, con el fin de que se prevengan enfermedades. Sin embargo, no tan solo el cuidado de la boca, en este caso, en su conjunto pasa por prevenir la caída de alguna pieza dentaria, sí, sino que también pueden generarse otro tipo de enfermedades. ¿Cuáles podrían ser las patologías principales que se manifestarían en caso de no tener una correcta higiene bucal? Claro, bueno, como decíamos, las principales son las que ya mencionamos. Sin embargo, por ejemplo, hay distintos tipos de alteraciones asociadas a la lengua, glossitis, que son denominadas, por ejemplo, y que pueden estar asociadas a la falta de la higiene, como decíamos, pero también a algunos hábitos alimentarios. Las personas, por ejemplo, que tienen un consumo excesivo de alimentos que tienden a producir tinción, por ejemplo, pueden producir algunas alteraciones también a nivel de la lengua o a nivel de las mucosas o de los dientes también. Alimentos que producen tinción, por ejemplo, son la Coca-Cola, café, el té, etc. Algunas verduras, incluso como zanahorias, beterraga, tienden a producir alteraciones de tipo tinción extrínseca, que se llama, y que pueden producir en algún momento, por ejemplo, una alteración que se llama lengua pilosa. También hay otra alteración que se llama glossitis migratoria benigna, que puede estar asociada a tanto hábitos de higiene como hábitos de alimentación. En este sentido no es necesario dejar de consumirlos, pero sí minimizar también su grado de consumo. No, en ningún caso se indica eliminar esos alimentos, sí disminuirlos. Correcto. No deja de ser menor lo que usted menciona, ya que el café, el té y las bebidas gaseosas son las bebidas de mayor o más alto consumo existentes en nuestro territorio nacional. Exactamente. Sí, una cosa lleva a la otra al final. En este ámbito también debemos mencionar no solamente hábitos alimentarios, sino que también hábitos como tabáquico, por ejemplo. El consumo de tabaco, el hábito de fumar específicamente, también tiene efectos nefastos tanto en la higiene bucal, por la tinción que hablábamos recién, como en la salud bucal propiamente tal, en el sentido de que la mucosa oral es bastante afectada, a tal punto que, por ejemplo, hay una alta relación entre el hábito de fumar y la presencia de cáncer bucal, por ejemplo. Ya luego vamos a seguir profundizando sobre las temáticas vinculadas a la salud bucal. El capítulo de hoy de Agenda Región dedicado a conocer sobre esta situación que es importante en nuestro país, ya que lo mencionaba nuestro invitado, el doctor Bernardo Venegas, director de la carrera de odontología de la Universidad de Talca, donde Chile es uno de los países de América Latina que tiene un mayor número de personas afectadas por caries. Sin embargo, ese no es uno de los únicos problemas que usted puede tener en su boca. ¿Cuáles son los cuidados fundamentales de la salud bucal? Seguimos conociéndolo tras la pausa aquí en Agenda Región a través de las pantallas de Campus TV.